Antes de que el ser humano comprendiera los secretos de la selva más grande del planeta, antes de que la ciencia revelara sus leyes ocultas, ya existía un mundo donde cada criatura podía convertirse en presa. En el corazón salvaje del Amazonas, entre ríos oscuros, humedad sofocante y sombras infinitas, los depredadores observan, acechan y deciden quién vive y quién desaparece. Bienvenidos al Amazon salvaje, cuando la supervivencia está en manos de los depredadores. Por favor, regálanos un like y suscríbete al canal para darnos más motivación y seguir creando contenido de calidad. No olvides comentar abajo qué te pareció el video y decirnos desde dónde lo estás viendo para que podamos conversar juntos. Que Dios bendiga a todos con salud, paz y amor por la naturaleza. Comencemos. En el corazón de la Amazonia, donde los ríos serpentean entre selvas interminables, el jaguar gobierna como el depredador supremo de este mundo salvaje. Su nombre científico es Panthera onca, el felino más grande de América y uno de los cazadores más poderosos del planeta. Un macho adulto puede superar los 100 kilogramos, con un cuerpo compacto y musculoso diseñado para fuerza, sigilo y resistencia. Sus rosetas oscuras se mezclan con la luz fragmentada del bosque tropical, convirtiéndolo en una sombra casi invisible entre la vegetación. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar domina tanto la selva como los ríos, moviéndose con facilidad entre tierra firme y agua. Su mordida es una de las más poderosas entre todos los felinos actuales, capaz de perforar caparazones y cráneos con una fuerza extraordinaria. En Amazonia, pocas especies pueden ignorar la presencia de este depredador que influye sobre gran parte de la cadena alimentaria. Capibaras, pecaríes, caimanes, tortugas y numerosos mamíferos viven bajo la presión constante de un cazador que rara vez desperdicia energía. Cerca de una laguna amazónica, un grupo de capibaras se alimenta tranquilamente mientras el bosque permanece inmóvil. El jaguar detecta el movimiento desde la vegetación densa y avanza lentamente utilizando sombras, raíces y arbustos como cobertura. Cuando la distancia es perfecta, sale de la oscuridad con una explosión de fuerza y lanza el ataque antes de que la presa alcance el agua. La cacería termina rápidamente, porque la combinación de sorpresa, potencia y precisión convierte al jaguar en uno de los cazadores más eficientes de la selva. Gracias a su papel como depredador superior, regula poblaciones de grandes herbívoros y otros animales que compiten por recursos dentro del ecosistema. Sin la presencia del jaguar, el equilibrio ecológico de numerosas regiones amazónicas podría alterarse significativamente. Durante la temporada reproductiva, los machos recorren grandes territorios siguiendo rastros y señales dejadas por las hembras.
Los rugidos profundos y las marcas de olor sirven para comunicar presencia y reducir conflictos innecesarios entre individuos adultos. Los machos más fuertes suelen obtener mejores oportunidades de reproducción y transmitir sus genes a la siguiente generación. Incluso durante esta etapa, el jaguar continúa desempeñando su función como regulador natural del bosque y de los ambientes ribereños. Su influencia alcanza desde los senderos ocultos de la selva hasta las orillas donde caimanes y capibaras buscan alimento. En la Amazonia, el jaguar no es solo un gran felino. Es la fuerza que mantiene el orden invisible de uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra. En las aguas turbias de la Amazonia, las pirañas se mueven como pequeños destellos oscuros bajo la superficie del río. Aunque su tamaño no parece imponente, sus mandíbulas y dientes afilados les han dado una fama temible en todo el mundo. Muchas especies pertenecen a la familia Serrasalmidae y habitan ríos, lagunas, zonas inundadas y canales lentos de América del Sur. Sus dientes triangulares encajan como cuchillas diminutas, capaces de cortar carne, escamas y restos animales con gran eficacia. En el agua oscura, no siempre cazan grandes presas. Muchas veces cumplen una función esencial consumiendo animales muertos o debilitados. Por eso, las pirañas actúan como limpiadoras del río, retirando restos orgánicos antes de que contaminen el equilibrio del ecosistema. Cuando detectan un pez herido en el agua turbia, el grupo se orienta hacia las vibraciones y comienza a cerrar la distancia. Se acercan en ráfagas rápidas, rodeando la señal débil y aprovechando la confusión creada por el barro y la corriente. Cuando la presa pierde fuerza, varias pirañas atacan a la vez con mordidas breves, precisas y repetidas. La cacería termina por presión colectiva, porque en el río amazónico incluso dientes pequeños pueden volverse decisivos cuando actúan juntos. A pesar de su reputación feroz, las pirañas también son presas de delfines de río, caimanes, aves acuáticas y peces más grandes. Su presencia mantiene activo el ciclo de nutrientes, ayudando a transformar muerte y restos animales en energía para toda la red del río. En la Amazonia, la piraña no es solo un símbolo de miedo. Es una pieza pequeña pero poderosa dentro del orden invisible del agua. En los pantanos oscuros y canales silenciosos de la Amazonia, una sombra gigantesca permanece oculta bajo la superficie, esperando el momento perfecto para atacar. Se trata de la anaconda verde, una de las serpientes más grandes y pesadas que existen en la Tierra. Su nombre científico es Eunectes murinus, un depredador especializado en los ambientes acuáticos de América del Sur. Algunas hembras excepcionales pueden superar los 6 metros de longitud y alcanzar pesos superiores a los 100 kilogramos.
Su cuerpo musculoso y cubierto de manchas oscuras se confunde fácilmente con raíces, troncos sumergidos y vegetación flotante. A diferencia de muchos grandes depredadores, la anaconda no depende de la velocidad, sino de la paciencia y el sigilo absoluto. Puede permanecer inmóvil durante horas bajo el agua, dejando visibles únicamente sus ojos y fosas nasales. En las orillas fangosas de la Amazonia, las capibaras suelen acercarse para beber y alimentarse cerca de los humedales. La anaconda detecta el movimiento de una capibara cerca del agua y permanece oculta entre plantas acuáticas y sombras inmóviles. Espera pacientemente mientras la presa reduce la distancia, sin sospechar que el peligro se encuentra a pocos metros de distancia. Cuando llega el momento exacto, la anaconda emerge con una explosión repentina y envuelve a la presa con sus poderosas espiras. La cacería termina gracias a la enorme fuerza de constricción, una estrategia perfeccionada durante millones de años de evolución. Además de capibaras, puede capturar aves acuáticas, caimanes jóvenes, pecaríes y otros animales que se acercan demasiado al agua. Como depredadora superior de los humedales amazónicos, ayuda a regular poblaciones y mantiene el equilibrio natural de estos ecosistemas. En los pantanos de la Amazonia, la anaconda verde no necesita perseguir a sus víctimas. Le basta con esperar en la oscuridad hasta que el río le entregue una oportunidad. Bajo el dosel esmeralda del Amazonas, donde los ríos de color té serpentean entre raíces milenarias, una algarabía de gritos rompe la calma del agua. Emerge entonces la nutria gigante, conocida como el lobo del río, un depredador social que convierte la corriente en su campo de batalla. Con una longitud que alcanza los 1,8 metros y un peso de 30 kilogramos, este mamífero es un torbellino de energía y músculos hidrodinámicos. Su fuerza no reside en la soledad, sino en la lealtad inquebrantable de una familia que funciona como un comando de élite. Se comunican mediante un complejo repertorio de 22 vocalizaciones distintas, desde silbidos agudos hasta rugidos de advertencia que resuenan a kilómetros. La jornada comienza con la caza cooperativa, donde el grupo rodea cardúmenes de peces grandes como si fueran una red viviente de colmillos. Sin embargo, la paz del territorio se ve amenazada cuando un caimán negro de 3 metros invade su zona de pesca favorita. En lugar de huir, las nutrias gigantes activan su protocolo de defensa colectiva, rodeando al reptil con una agresividad coordinada. El agua hierve mientras los lobos del río lanzan ataques rápidos, mordiendo la cola y los flancos del invasor para obligarlo a retirarse. Solo 3 segundos de confrontación directa bastan para que el caimán comprenda que la superioridad numérica y el coraje de la familia son insuperables. El reptil se sumerge en las profundidades, dejando el territorio bajo el control absoluto de los soberanos de bigotes largos. La victoria tiene un costo de energía inmenso, pero garantiza la seguridad de las crías que esperan en la madriguera junto a la orilla. La nutria gigante nos enseña que en la selva inundada, el individuo es frágil, pero la familia unida es una fuerza de la naturaleza imbatible.
Su existencia es un recordatorio de que la comunicación y la cooperación son las herramientas más poderosas para dominar el caos del río. El eco de sus gritos seguirá marcando el ritmo del Amazonas, la balada eterna de los guerreros que nunca dejan a nadie atrás. En los ríos oscuros de la Amazonia, donde las aguas cargadas de sedimentos ocultan casi todo lo que se mueve bajo la superficie, el caimán negro domina como un depredador ancestral. Su nombre científico es Melanosuchus niger y es el mayor depredador reptiliano de la cuenca amazónica. Los machos más grandes pueden superar los 5 metros de longitud, convirtiéndose en gigantes silenciosos de los humedales tropicales. Su piel oscura le proporciona un excelente camuflaje en aguas sombrías, especialmente durante el amanecer y el anochecer. A menudo permanece inmóvil durante largos periodos, dejando visibles únicamente los ojos y las fosas nasales sobre la superficie. Desde esa posición puede vigilar silenciosamente peces, mamíferos y aves que se acercan a las orillas para beber o alimentarse. Las aves acuáticas son visitantes frecuentes de bancos de arena, raíces sumergidas y pequeñas playas a lo largo del río. El caimán detecta a un ave alimentándose cerca de la orilla y permanece oculto bajo el agua turbia sin revelar su presencia. Se acerca lentamente utilizando la corriente y la cobertura natural del río para reducir la distancia sin provocar alarma. Cuando la presa entra en el alcance adecuado, emerge con una explosión repentina y lanza el ataque desde abajo. La cacería termina en segundos, porque el elemento sorpresa convierte al caimán negro en uno de los cazadores más eficaces del río. Su sola presencia obliga a peces, aves y mamíferos a permanecer alerta cada vez que se acercan a las aguas oscuras de la Amazonia. En el mundo oculto bajo la superficie, el caimán negro representa una amenaza silenciosa que mantiene el equilibrio natural de los ecosistemas fluviales. En los brazos estancados del Amazonas, donde el lodo borra el horizonte y el agua tibia de 28 grados Celsius oculta la visión, una batería viviente acecha en la penumbra. La anguila eléctrica no es un pez común, sino un depredador capaz de generar descargas de hasta 860 voltios con sus órganos especializados. Con un cuerpo cilíndrico de 2 metros de largo, esta criatura es un fantasma de músculos y electricidad que respira aire para sobrevivir en aguas bajas. En un entorno donde la vista es inútil, utiliza pulsos de baja tensión como un radar biológico para mapear los obstáculos y detectar la presencia de vida. Se mueve como una sombra eléctrica, esperando el momento en que una presa cruce su campo sensorial para liberar una descarga paralizante. El silencio se rompe cuando la anguila detecta un cardumen de peces y descarga su poder, agitando el agua con una fuerza invisible de miles de newton. Solo 3 segundos de electricidad pura bastan para colapsar el sistema nervioso de cualquier ser vivo que se encuentre en su radio de alcance. La corriente se detiene y las presas flotan inertes, listas para ser consumidas por el dueño absoluto de la tormenta silenciosa.
Incluso los depredadores más grandes como el caimán aprenden que tocar este cuerpo de escamas es una invitación a una muerte instantánea y dolorosa. La anguila eléctrica nos enseña que el arma más letal no siempre es el colmillo o la garra, sino la energía invisible que fluye desde el corazón de la oscuridad. Bajo la densa canopia del Amazonas, donde el río fluye como plomo líquido a través del bosque inundado, una silueta colosal se mueve en las profundidades. El arapaima, también conocido como pirarucu, es una reliquia viviente del pasado prehistórico, un titán que puede alcanzar los 3 metros de largo. Con un peso de 200 kilogramos, su cuerpo está cubierto de grandes escamas mineralizadas que actúan como un escudo contra las mordeduras de pirañas. En estas aguas cálidas y estancadas, donde el oxígeno es un lujo escaso, este gigante ha desarrollado un secreto de supervivencia único. Cada 15 minutos, el depredador debe romper la superficie para respirar aire, utilizando una vejiga natatoria modificada para conquistar las profundidades sofocantes. Permanece inmóvil cerca de la vegetación flotante, esperando que un cardumen de peces pequeños se acerque a su sombra masiva y roja. El arapaima es un depredador de emboscada estratégico, sintiendo las vibraciones en el agua mucho antes de que la presa detecte su presencia. De repente, el gigante abre su boca, creando un vacío poderoso que succiona a la presa con una fuerza de cientos de newton. Solo 3 segundos bastan para que la superficie del río explote y regrese al silencio absoluto después del impacto mortal. Este coloso nos recuerda que el verdadero poder reside en la capacidad de encontrar aliento donde todos los demás se están asfixiando. En las llanuras inundadas donde el agua y la tierra se funden en un solo elemento, surge el coloso de la calma, el capibara. El Hydrochoerus hydrochaeris es el soberano absoluto de los humedales y el roedor más grande que camina sobre la faz del planeta Tierra. Con un peso que puede alcanzar los 60 kilogramos, su estructura física es una masa compacta diseñada para la vida semiacuática y la resistencia térmica. Este gigante pacífico vive en bandos sociales de hasta 20 individuos, donde la inteligencia colectiva es la única ley de supervivencia ante los asesinos. Sus ojos, orejas y fosas nasales están situados en la parte superior del cráneo, permitiéndole vigilar el entorno mientras su cuerpo permanece sumergido. El momento de beber agua es una prueba de estamina biológica, pues la calma de la orilla suele ocultar una tensión eléctrica letal. Bajo la penumbra de la vegetación, el sigilo del jaguar acecha cada movimiento, buscando el instante preciso para la emboscada definitiva. En el lecho del río, el caimán patrulla las aguas someras como una sombra acorazada, esperando que un individuo se aleje de la seguridad del grupo. En la orilla, la manada de capibaras permanece alerta, cada oreja levantada y cada mirada inquieta,
funcionan como un sistema vivo de vigilancia colectiva. Entre las raíces sumergidas, la anaconda verde espera como una trampa biológica invisible, lista para envolver al roedor en un abrazo de asfixia mecánica. Ante la mínima señal de peligro, el líder emite un ladrido de alarma potente, una señal sónica que detona la huida sincronizada hacia el abismo líquido. El capibara es un nadador excepcional que puede permanecer bajo la superficie durante 5 minutos, utilizando la apnea como su mayor ventaja táctica. Posee membranas interdigitales en sus patas que funcionan como remos biológicos, permitiéndole alcanzar una velocidad de 5 kilómetros por hora en el agua. Como especie clave, el capibara es el latido que sustenta la red trófica, transformando la biomasa vegetal en energía para los soberanos de la selva. Este habitante del lodo procesa kilogramos de plantas acuáticas diariamente, modelando el paisaje de los humedales con un pastoreo selectivo y constante. Su vida es una danza perpetua entre la paz de la pradera y el terror de la orilla, una lección de resiliencia en el corazón de Sudamérica. El capibara permanece como el guardián de los espejos de agua, el gigante apacible que desafía al destino con una vigilancia que nunca descansa. Cada huella en el barro es un testimonio de la voluntad de vivir en un reino donde el peligro se desliza en silencio bajo cada ola. La supervivencia de la manada garantiza que el equilibrio biológico del ecosistema permanezca intacto frente a la ferocidad de la naturaleza indómita. El soberano de los pantanos sigue patrullando los senderos del agua, asegurando que el pulso vital del Amazonas nunca deje de vibrar bajo el sol. En las sombras densas del Amazonas surge una fuerza colectiva que se desplaza como una marea de ruido y ferocidad, el pecarí de collar. El pecarí tajacu es un habitante robusto del sotobosque, poseyendo caninos afilados que funcionan como dagas biológicas ocultas bajo su hocico. Con un peso de hasta 30 kilogramos por individuo, su verdadero poder reside en el bando masivo que puede agrupar a más de 50 guerreros. Cuando detectan una amenaza, los pecaríes emiten un sonido aterrador al chocar sus dientes, una advertencia mecánica que resuena en la penumbra. Poseen glándulas de olor potentes que secretan una firma química almizclada, marcando su territorio y coordinando al grupo con una precisión militar. A diferencia de otros herbívoros, este ejército de pezuñas no duda en contraatacar, utilizando su masa colectiva para embestir a sus agresores. El jaguar observa desde las alturas, consciente de que un ataque frontal contra un bando enfurecido puede resultar en heridas graves e inmediatas. Como eslabón crítico de la red trófica, el pecarí proporciona la energía necesaria para mantener la estamina biológica de los soberanos de la selva. En medio de la huida, alcanzan una velocidad de 35 kilómetros por hora, rompiendo la maleza con una fuerza mecánica que despeja los senderos forestales. El pecarí permanece como el guardián de los suelos profundos, el bando indomable que asegura el equilibrio y la salud biológica del Amazonas.
muy por encima del suelo de la Amazonia, donde las copas de los árboles forman un océano verde interminable. El águila arpía domina el cielo del bosque tropical. Su nombre científico es Harpia harpija, una de las aves rapaces más poderosas que existen en el planeta. Las hembras pueden alcanzar cerca de 9 kilogramos de peso, superando ampliamente el tamaño de muchas otras águilas del mundo. Sus alas anchas están adaptadas para maniobrar entre árboles gigantes, ramas densas y espacios reducidos del dosel amazónico. Pero su arma más impresionante son sus enormes garras, capaces de sujetar presas con una fuerza extraordinaria. Desde una rama elevada, la arpia observa silenciosamente el movimiento de monos, perezosos y otros mamíferos arborícolas. Su vista excepcional le permite detectar pequeños movimientos entre hojas, lianas y sombras a gran distancia. Los monos representan presas valiosas porque aportan una gran cantidad de energía dentro del ecosistema del bosque tropical. La arpía detecta a un mono moviéndose entre las ramas altas y permanece inmóvil mientras calcula la trayectoria del ataque. Se aproxima utilizando la cobertura de las copas, ocultando su silueta entre hojas y sombras del dosel. En el instante decisivo, desciende con velocidad explosiva y extiende sus garras hacia la presa antes de que pueda escapar. La cacería termina rápidamente, porque muy pocos animales del dosel pueden resistir la potencia de una arpía adulta. Los perezosos también forman parte de su dieta, especialmente cuando permanecen expuestos mientras se desplazan lentamente entre los árboles. Como depredadora superior del dosel, regula poblaciones de mamíferos arborícolas y ayuda a mantener el equilibrio ecológico de la selva. En la Amazonia, el águila arpía no solo domina el cielo, domina un mundo suspendido entre ramas donde pocos cazadores se atreven a competir con ella. En el dosel más alto de la selva amazónica, donde las copas de los árboles tocan las nubes, surge un acróbata infatigable que domina la verticalidad con una gracia absoluta. El mono araña, perteneciente al género Ateles, es el soberano de la agilidad forestal y un maestro de la vida a 30 metros de altura sobre el suelo. Su fisonomía es una obra maestra de la adaptación biológica, poseyendo extremidades extremadamente largas y delgadas que le otorgan su nombre y una movilidad inigualable. Con un peso que oscila entre los 7 y 9 kilogramos, su estructura física es ligera y potente, optimizada para la braquiación a través del denso laberinto verde. Su rasgo más legendario es la cola prensil, una estructura muscular que funciona como una quinta extremidad con una precisión táctica asombrosa. La parte inferior de su cola carece de pelo y posee almohadillas táctiles similares a las huellas dactilares, asegurando un agarre mecánico perfecto en las ramas más resbaladizas. Esta lanza biológica es capaz de sostener el peso total del animal mientras utiliza sus manos para recolectar frutos nutritivos bajo el sol tropical. El mono araña se desplaza a una velocidad sorprendente, realizando saltos vertiginosos de hasta 9 metros entre las copas de los árboles gigantes. Vive en sociedades complejas de hasta 30 individuos, dividiéndose en pequeños bandos de búsqueda para optimizar el consumo de energía en la selva profunda. La comunicación social
es vital para su supervivencia, utilizando un repertorio de gritos y ladridos metálicos que resuenan en todo el dosel. El momento de mayor tensión ocurre cuando el vigilante del grupo detecta la sombra masiva del águila arpía, el soberano absoluto del aire amazónico. Conocida como Harpia harpija, este depredador aéreo lanza ataques de alta energía, cerrando sus garras de 13 centímetros con una fuerza mecánica letal. Ante la señal de alarma, el mono araña activa una respuesta fulminante, lanzándose hacia la densidad de la vegetación para ocultar su firma térmica. Utiliza su cola como un timón dinámico en pleno vuelo, realizando giros bruscos para eludir la trayectoria de impacto del águila en el caos de las ramas. Esta danza mortal entre el sigilo aéreo y la agilidad de los primates es el barómetro de la selección natural en los límites del cielo. Como especie clave, el mono araña desempeña la misión vital de ser el jardinero del bosque, dispersando semillas de árboles milenarios a gran distancia. Al consumir una gran variedad de frutos, garantiza que la biodiversidad de la selva permaneciera intacta y en constante regeneración biológica. Su salud biológica es el barómetro de la integridad del ecosistema, indicando la vitalidad de los bosques primarios que aún logran respirar. El mono araña permanece como el guardián de las sombras altas, el espíritu ágil que reina en la penumbra del dosel con una voluntad de acero. Cada movimiento de sus extremidades es un testimonio de la perfección evolutiva, un recordatorio de la majestuosidad indómita que habita en el corazón del Amazonas. En la densa bóveda verde del Amazonas habita el soberano de la parsimonia, un maestro que ha convertido la lentitud en su arma definitiva para la supervivencia. El perezoso de 3 dedos, conocido científicamente como Bradypus variegatus, es el ejemplo supremo de eficiencia energética en el reino animal. Su fisonomía está diseñada para la verticalidad perpetua, poseyendo garras curvas de 10 centímetros que funcionan como anclajes biológicos inexpugnables en las ramas. Pasa el 90% de su existencia suspendido boca abajo, una posición que le permite vigilar la selva con un gasto mínimo de fuerza mecánica. Su verdadera superpotencia es el sigilo absoluto, desplazándose a una velocidad de apenas 0,2 kilómetros por hora para volverse invisible ante los depredadores. Posee el metabolismo más lento registrado entre los mamíferos terrestres, procesando una dieta de hojas duras en un ciclo digestivo que puede durar 30 días. El pelaje del perezoso es un ecosistema vibrante donde crecen algas microscópicas, otorgándole un tono verdoso de mimetismo perfecto con el dosel. Esta simbiosis botánica lo vuelve un fantasma indetectable ante la agudeza visual del águila arpía y el sigilo letal del jaguar. Su cuello posee vértebras adicionales que le permiten una rotación de la cabeza de 270 grados, otorgándole una vigilancia total sin necesidad de mover su cuerpo. A diferencia de los cazadores veloces, este guerrero de la quietud sobrevive mediante la armonía absoluta con el ritmo pausado de la selva tropical. Con un peso de apenas 4 kilogramos, su estructura muscular es mínima para conservar cada gramo de estamina biológica y calor corporal. Una vez por semana,
Este avicista habitante del aire desciende al suelo en una misión de alto riesgo para cumplir sus necesidades biológicas en la penumbra. En la tierra firme su vulnerabilidad es máxima, pero su paciencia infinita lo mantiene como un objeto inerte que elude la mirada de los asesinos. Como especie clave, su presencia indica la salud del dosel, albergando en su cuerpo una biodiversidad de insectos que dependen de su existencia tranquila. El perezoso permanece como el guardián del silencio verde, el soberano que reina mediante la paz y el ahorro energético en el corazón del Amazonas. Bajo la alfombra de hojas muertas, donde la humedad satura el aire, surge una joya incandescente que desafía las leyes de la discreción: la rana dardo venenosa. Perteneciente a la familia Dendrobatidae, este pequeño soberano es el vertebrado más tóxico que habita las selvas húmedas del planeta Tierra. Su piel exhibe un amarillo neón vibrante, un diseño biológico conocido como aposematismo, que advierte a los depredadores sobre su carga química letal. Con un tamaño que apenas alcanza los 5 centímetros de longitud, este titán diminuto posee un arsenal que supera el poder físico de cualquier gran felino. Sus glándulas cutáneas secretan batracotoxina, una neurotoxina fulminante que bloquea los canales de sodio y detiene el sistema nervioso de forma instantánea. La potencia de su veneno es tan masiva que un solo individuo posee suficiente energía tóxica para extinguir la vida de 10 hombres adultos. Esta arma biológica es refinada a través de su dieta, consumiendo hormigas y escarabajos específicos que contienen los precursores químicos de su armadura líquida. En el microcosmos del suelo selvático, la rana dardo se desplaza con una confianza absoluta, sabiendo que su rastro es una sentencia de muerte. A diferencia de otros anfibios, es un habitante diurno que no necesita ocultarse en la penumbra, reinando mediante el resplandor de sus colores prohibidos. El contacto mínimo con su piel genera una descarga química que provoca parálisis muscular y fallo respiratorio en menos de 10 minutos. En comparación con el jaguar, esta criatura no requiere garras de acero ni mandíbulas de miles de newton para someter a sus oponentes biológicos. Demuestra una dedicación parental asombrosa, cargando a sus renacuajos sobre su espalda hacia pequeños depósitos de agua en las bromelias de la verticalidad. Como especie clave, su presencia es el barómetro de la salud del ecosistema, indicando la pureza biológica de las tierras bajas del Amazonas. El veneno de esta rana ha sido utilizado por culturas ancestrales para crear puntas de flecha infalibles, transformando la biología en tecnología de caza. La rana dardo venenosa permanece como el guardián de los colores letales, el soberano químico que reina en el silencio húmedo de la selva eterna. En las raíces húmedas de los árboles gigantes del Amazonas, habita un guerrero diminuto con el arma más temida del reino de los insectos: la hormiga bala, conocida científicamente como Paraponera clavata. Es el soberano absoluto del dolor en el micromundo de la selva tropical. Con una longitud de apenas 3 centímetros,
Su cuerpo robusto y oscuro oculta una ferocidad biológica que desafía por completo su pequeño tamaño. Su nombre proviene de la intensidad de su picadura, una descarga de agonía pura descrita como la sensación física de ser alcanzado por una bala. Inyecta una potente neurotoxina llamada poneratoxina, que bloquea la comunicación celular y mantiene al sistema nervioso en un estado de sufrimiento total. En el índice Schmidt de dolor por picadura, esta criatura ocupa el nivel 4, el grado máximo de sufrimiento biológico que puede experimentar un ser humano. La fuerza de este impacto químico puede durar hasta 24 horas. Una prueba de estamina para cualquier organismo que ose invadir su territorio sagrado. Estos guerreros viven en colonias sociales complejas, patrullando el sotobosque en bando para proteger la soberanía de su reina y de su linaje. Como especie clave, regulan las poblaciones de invertebrados y aseguran que el ciclo de materia orgánica en el suelo amazónico permanezca dinámico. La hormiga bala permanece como el guardián de los microsenderos, el titán de hierro que reina en la penumbra con una voluntad indomable. En la penumbra del suelo selvático surge una silueta de apariencia prehistórica que patrulla el laberinto de raíces con un sigilo absoluto. El oso rorigoiguero gigante, conocido científicamente como Myrmecofaga tridactyla, es el soberano indiscutible de los insectos sociales en el Amazonas. Con una longitud que alcanza los 2 metros y un peso de 50 kilogramos, su estructura física es una maravilla de la especialización evolutiva. Su arma más formidable son sus garras de 10 centímetros de largo, herramientas biológicas capaces de fracturar montículos de termitas tan duros como el concreto. Posee un hocico alargado y cilíndrico que alberga una lengua de 60 centímetros recubierta de una saliva pegajosa diseñada para la captura masiva. Este depredador solitario utiliza su lengua con una velocidad fulminante, realizando hasta 160 movimientos por minuto para extraer la proteína de los hormigueros. A pesar de su marcha lenta, este gigante posee una fuerza mecánica sorprendente, capaz de enfrentarse al jaguar en un duelo de vida o muerte. Su olfato es 40 veces más potente que el de los seres humanos, permitiéndole localizar rastros químicos de alimento a través de kilómetros de selva. Como especie clave, regula las poblaciones de insectos manteniendo la integridad biológica del suelo y el equilibrio dinámico del ecosistema terrestre. El oso hormiguero gigante permanece como el guardián de la hojarasca, el espíritu indomable que reina en el silencio profundo del Amazonas. Cuando las nubes masivas descargan billones de litros de agua sobre la cuenca, el Amazonas experimenta una metamorfosis biológica sin precedentes. El nivel de los ríos asciende hasta 10 metros de altura, desbordando sus cauces para reclamar el territorio de los árboles gigantes. La selva se transforma en un océano esmeralda sumergido, un laberinto de agua donde la línea entre la tierra y el río desaparece por completo. En este reino inundado, los peces navegan entre los troncos milenarios, aprovechando la abundancia de frutos que caen directamente en el espejo líquido. Especies como el tambaquí procesan semillas en las copas sumergidas, cumpliendo su misión de dispersores biológicos en el corazón de la inundación. El delfín rosado del Amazonas patrulla los corredores forestales con una agilidad sorprendente,
cazando entre las raíces en un mundo sin horizontes secos. Para los habitantes terrestres, el avance del agua es una advertencia de escasez, obligándolos a dispersarse hacia las tierras altas de granito. Los grandes herbívoros ven sus senderos bloqueados, convirtiendo cada centímetro cuadrado de suelo seco en un recurso estratégico de alto valor. El jaguar, el soberano del sigilo, debe cambiar su táctica de guerra, convirtiéndose en un habitante permanente de la verticalidad de las ramas. Desde su trono de madera a 20 metros de altura, el felino observa el abismo líquido, esperando que una presa quede atrapada en la red de la inundación. La anaconda verde encuentra en este escenario su mayor ventaja biológica, deslizándose entre las sombras acuáticas con una fuerza mecánica imparable. El pulso de la selva se ralentiza bajo el peso del agua, una parsimonia necesaria para conservar la energía metabólica en el bosque de los espejos. Este ciclo de inundación es el motor que fertiliza la tierra con los sedimentos ricos en nutrientes provenientes de la cordillera de los Andes. Sin la marea dulce del Amazonas, el equilibrio dinámico del ecosistema colapsaría, silenciando el latido verde del pulmón del mundo. La vida en el bosque inundado es una prueba de estamina absoluta, donde solo los soberanos de la adaptación logran persistir bajo la lluvia eterna. Cada gota de lluvia y cada centímetro de ascenso del río aseguran que la biodiversidad se regenere en un ciclo eterno de purificación biológica. El Amazonas inundado permanece como el santuario más majestuoso y misterioso del planeta Tierra, el lugar donde el bosque se une con el océano dulce. La majestuosidad de este fenómeno biológico es el testimonio definitivo del poder indomable de la naturaleza para transformar el paisaje a su voluntad. El ciclo de la vida continúa vibrando bajo la superficie, manteniendo el equilibrio de los nutrientes y la salud del sistema planetario global. El soberano de las aguas y el guardián de las raíces aseguran que la esencia del Amazonas nunca deje de latir bajo el sol y la tormenta. El paraíso del Amazonas se encuentra hoy en una encrucijada crítica donde la majestuosidad de su biodiversidad lucha contra la sombra del progreso humano descontrolado. La deforestación masiva fractura el ecosistema, reduciendo miles de kilómetros cuadrados de selva primaria a fragmentos de vegetación aislados y vulnerables. Los incendios forestales impulsados por la aridez extrema consumen el santuario verde, transformando el refugio de los soberanos en un desierto de cenizas. La extracción ilegal de recursos minerales vierte sustancias químicas tóxicas en las arterias del río, envenenando el sustento biológico de miles de especies. El cambio climático altera los ciclos de lluvia y eleva la temperatura por encima de los 40 grados Celsius, desafiando la estamina de los habitantes más resilientes. Soberanos como el jaguar ven sus corredores de vida fragmentados, perdiendo el territorio necesario para mantener el equilibrio dinámico de la cadena trófica. La pérdida de un solo eslabón biológico en este laboratorio de la evolución desata una reacción en cadena que amenaza la integridad de todo el planeta Tierra. Como el pulmón verde del mundo, el Amazonas procesa billones de litros de agua y oxígeno, garantizando la estabilidad climática global. La desaparición de la selva significaría el silencio del latido más puro de la naturaleza, una catástrofe biológica de proporciones incalculables. La ciencia moderna y el monitoreo satelital son hoy el último escudo real para salvaguardar el linaje de los guerreros de la penumbra.
Proteger cada kilómetros cuadrados de este reino es una misión de honor que requiere la voluntad internacional coordinada con precisión quirúrgica. Fomentar la coexistencia responsable es el único camino para asegurar que el grito del mono aullador y el sigilo del jaguar sigan reinando. Nuestra responsabilidad es preservar esta obra maestra de la evolución, para que las futuras generaciones hereden un mundo donde la vida salvaje vibre con fuerza. El destino del Amazonas es el espejo del destino de la humanidad, un recordatorio de nuestra interconexión absoluta con el pulso de la Tierra. La majestuosidad de la selva debe prevalecer para que el corazón verde del mundo nunca deje de latir bajo el sol eterno de la libertad. Suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo contenido. No olvides compartirnos tus opiniones a través de la sección de comentarios.